Bueno, hermanos, recordemos que en el 13:20 Job había empezado a orar, ¿sí? Del 1 al 19 del 13 y le estaba hablando a los amigos, pero del 20 hasta el 14, todo el 14 va a ser una oración. Lo que pasa es que el que distribuyó los capítulos lo puso de esta manera, pero en realidad la oración va desde 13:20 hasta todo el 14. Job continúa entonces con la oración, y en este capítulo, hermanos, Job recuerda la brevedad de la vida humana. Dos cosas. Partiendo de que, si la vida humana es breve, primero, además de ser breve, está llena de afanes. Esa es la idea de Job acerca de la humanidad. Es como si nos fuera a dar, hermanos, una especie de lección acerca de la total depravación, acerca de la antropología bíblica. Y es que la vida del ser humano es corta. Ese tema ya lo había hablado antes. ¿Ustedes se acuerdan? Una de las oraciones de antes de él era: Señor, acuérdate que yo soy pasajero. En este punto, él vuelve a hacer casi la misma oración, pero no habla en primera persona, sino habla de sí mismo en tercera persona, de tal manera que se demuestra la reverencia de Job al Señor. Entonces, Señor, la vida de nosotros es corta, es breve, y son muchos los afanes por los que tenemos que pasar. Como nos damos cuenta, aunque se aplica para toda la humanidad, porque de una u otra manera todos vivimos poquito, dice David que la vida es como lo ancho de la mano, así de corta es la vida. No solamente la vida es corta, sino también los afanes todos los tenemos. Sabios, ignorantes, justos, impíos, todos han de pasar por afanes. Sin embargo, la intención de Job es hablar de él mismo. Aunque él está hablando en forma genérica, o sea, todos sufrimos, todos vivimos poquito, él está hablando de él. Indirectamente está diciendo: Señor, mi vida es cortica, es breve, y son muchos los afanes que me has puesto. Entonces Job habla de la vanidad de la vida del ser humano, y vamos a mirar en todo el capítulo que para destacar la insignificancia que tiene la vida humana va a usar varios ejemplos. ¿Tomados de dónde? De la revelación general. Recordemos, los amigos habían acudido a la experiencia de ellos mismos, a la tradición de los ancianos, a sus doctrinas, ¿sí? Pero Job acude a la única revelación de Dios que tiene a la mano, y es la naturaleza. Versículo 1 dice: el hombre nacido de mujer, o sea, con esa expresión, él encierra absolutamente a todos. Al decir que todos los nacidos de mujer, está refiriéndose a la humanidad entera. Porque, hermanos, hasta Cristo nació de mujer. Todos aquellos que participan de la naturaleza humana, su vida es breve y está llena de dificultades y lleno de turbaciones, dice aquí en la Biblia de las Américas. Entonces, la tribulación es el destino de todos los seres humanos. Esa expresión, hermanos, esa idea, ya la había dado Elifaz en Job 5:17. Pero también ya la había dado Job en Job 10:20. Él había dicho: ¿no dejará él en paz mis breves días? Apártate de mí para que me consuele un poco. O sea, mis días son breves y estoy lleno de tribulaciones. Miremos, hermanos, Salmo 102:11. Dice: mis días son como sombra que se alarga, y yo me seco como la hierba. Entonces la idea de lo efímero que es la vida humana se encuentra en Job, en Salmos, también en Eclesiastés. Miremos Eclesiastés 2:23. Durante todos sus días la tarea del hombre es dolorosa y penosa.
ni aún de noche descansa su corazón. También eso es vanidad. La idea es la siguiente: tras de que la vida es breve y es corta, el ser humano no puede vivir tranquilo. Todo el tiempo está trabajando, todo el tiempo está pasando por afanes, y ni siquiera en la noche descansa porque está pensando, incluso sueña con los mismos trabajos. Entonces dice el Eclesiastés, eso es vanidad. La vida humana es así, es vana, vanidad. Por eso estamos llenos, hermanos, de trabajos. Ese es el destino de todo nacido de mujer. Continuemos, versículo 2. Siguiendo la idea que está en el Salmo 102:11, dice: como una flor brota y se marchita, y como una sombra huye y no permanece. Los mismos elementos que tiene el Salmo 102. Pues si pudiéramos decir que el 102 cita la referencia allá en Job 14. Primer ejemplo de la naturaleza: las flores. Hermano, las flores son hermosas, ¿cierto que sí? Pero ¿cuánto dura una flor? Entonces la vida del hombre puede florecer, ser muy llamativa, ser gloriosa, estar en el mejor lugar, pero se marchitará rápido. Entonces dice, la vida del ser humano se parece a una flor porque se va a marchitar rápido, pronto. Segundo ejemplo, las sombras. Sombra que huye. ¿A qué se refiere con sombra que huye? Cuando uno apunta, hermano, con una luz a un objeto, sale la luz, la sombra, ¿sí? Y al apuntar la luz de otra manera, la sombra va a huir de la luz. Pensemos, por ejemplo, las tinieblas de la madrugada huyen ante la luz del sol, ¿sí? O sea, no dejan rastros, se escapan. Entonces, la vida del ser humano es como una sombra que huye, como cuando sale el sol, hermanos, y las sombras de la noche desaparecen. Esa idea aparece, por ejemplo, en Job 7:2, en Job 8:9, dice en el 8:9, nosotros somos de ayer, eso lo dice Bilal, nada sabemos, nuestros días son como una sombra. Si notamos, todos los personajes, tanto los amigos como Job y como Dios, todos tienen en común la doctrina de la total depravación. Todos tienen en común la creencia acerca del ser humano, cómo es poco, pasajero, vano, efímero. Bueno, miremos Salmo 95. Le dice Moisés al Señor: tú has barrido al ser humano como un torrente, son como un sueño, son como la hierba que por la mañana reverdece, por la mañana florece y reverdece, al atardecer se marchita y se seca. Hemos sido consumidos con tu ira y por tu furor hemos sido consumidos. Mismo elemento de la naturaleza, la hierba, la flor, ¿sí? Ahora miremos también, hermanos, Isaías 40, del 6 al 7. Una voz dijo: clama. Él respondió: ¿qué de clamar? Toda carne es hierba, todo su esplendor es como flor del campo. Se seca la hierba, se marchita la flor, cuando el aliento del Señor sopla sobre ella. En verdad, el pueblo es hierba. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Hermanos, hay una comparación no solamente de nosotros con la naturaleza, sino de la naturaleza con Dios. Es así, hermanos, como debemos enseñar a nuestros hijos, esto ya lo he dicho antes ya también, a que pongan su confianza plenamente en el Señor y no en las personas. Ni siquiera nosotros como padres deben ellos confiar plenamente, porque nosotros vamos a pasar, no vamos a existir. Y como a la sombra vamos a oír, hermanos, y no vamos a dejar rastro de nada.
En cambio, la palabra del Señor permanece para siempre. Ella es, hermanos, inamovible, inconmovible. Se puede quitar del lugar una estrella, pero la palabra, hermanos, permanecerá firme hasta la eternidad. Entonces, de esa manera es como la confianza debe estar depositada exclusivamente en la inmutabilidad de Dios y en la palabra, y no en lo vano de nuestras vidas. Es así, hermanos, como Job tiene claro todo esto. El Espíritu Santo nos habla de esta manera, de una forma muy clara en Salmos, en el contexto de Job, en Isaías. Santiago también habla de eso. Definitivamente somos vanos. Y esa vanidad es que podemos un día estar, sí, pero hemos de desaparecer. Así es la vida de nosotros. Dice el Eclesiastés: descubrí que a todos les pasa lo mismo. El sabio y el necio, todos van a desaparecer. Todo es vanidad. Bueno, versículo 3. Sobre el ser humano dice Job a Dios: abres tus ojos y lo traes a juicio. Eso era lo que había dicho Moisés en el Salmo 90, ¿se acuerdan? Se seca la hierba y con tu palabra y con tu furor son consumidos. Job lo dice de otra manera. ¿Por qué de otra manera? Porque ustedes se acuerdan que todo esto es un solo discurso. Y en el capítulo anterior Job había hablado en términos legales, en términos de un tribunal. Entonces nos traes a juicio, nos sacas en cara nuestros delitos, ¿sí? Abres tus ojos, eso es lo que significa. Y nos traes a juicios. Estás pendiente de todo cuanto hemos hecho, para sacárnoslo en cara y retribuirnos con pesares y afanes. Aquí Job está hablando, hermanos, del mismo. Él siente que Dios le hizo eso. ¿Se acuerdan? En el capítulo anterior él había dicho: no me saques en cara los pecados de mi juventud. ¿Sí? Ahora él lo dice: abres tus ojos y traes a juicio al ser humano. Él está hablando en realidad de él mismo. Eso ya lo había expresado en el 7:12 de Job. Dice: ¿soy yo un monstruo marino o un dragón para que me pongas bajo custodia? O sea, tienes tus ojos puestos sobre mí, me tienes bajo custodia, me estás vigilando. Me muevo, ahí estás tú, me tienes como un fugitivo. Versículo 4. ¿Quién hará algo limpio de lo inmundo? Nadie. Hermanos, ¿qué es esto? Total depravación. Ningún ser humano depravado y pecador puede convertirse en santo a sí mismo. Principio bíblico. Nadie puede con sus propios esfuerzos volver lo inmundo limpio. Si Dios declara a un hombre culpable, nadie puede absolverlo. De esa misma manera nadie puede volver limpio lo inmundo. ¿Por qué Job dice eso? Porque recordemos, Job siente que Dios lo ha declarado culpable. Entonces no hay nada que él pueda decir o hacer que le quite eso. Si Dios dice que él está mal, que él es culpable, no puede hacer nada. De la misma manera, hermanos, ningún pecador puede declararse inocente o justo si no es por la sola fe en Cristo Jesús. Porque solamente Dios es el único capaz de tornar limpio lo inmundo con su palabra, con la sangre de Cristo. Para entender un poquito mejor este pasaje, miremos Salmo 143, 2. Le dice David al Señor, le ruega: no entres en juicio con tu siervo, porque no es justo delante de ti ningún viviente. ¿Qué había dicho Job? Abres tus ojos y lo traes a juicio. O sea, rescátame de ser enjuiciado por ti, porque si tú me enjuicias no tengo esperanza. Ninguno puede decir delante de ti que es inocente. Si tú dices que yo soy inmundo, aunque yo reclame que soy inocente, no tengo escapatoria. Entonces, como dice Salmo 143, no me traigas a juicio, porque ninguno podrá permanecer de pie. Entonces, vemos, hermanos, que él se está refiriendo a sí mismo.
Es como si le dijera al Señor: ¿por qué tienes que exigir cuentas de una criatura tan frágil como yo? Versículo 5. Ya que sus días, ¿está hablando de qué? De la humanidad en general. Ya que sus días están determinados. El número de sus meses te es conocido. Has fijado los límites para que no pueda pasarlos. ¿Qué vemos aquí? No solamente vemos el control, hermanos, sobre la humanidad, sino también podemos llegar a ver cierta referencia a la elección incondicional, a la doctrina de la predeterminación de Dios. Dios sabe cuántos días y cuántos meses va a vivir cada ser humano, y nadie puede traspasar el límite. Te es conocido, esa expresión en hebreo da a entender de que Dios participa activamente en ese suceso que le lleva fin a la persona. O sea, no significa, hermanos, que si por ejemplo alguien está predeterminado a morir el 24 de junio, pueda morir de diferentes maneras. Hay diferentes dimensiones donde muere de una manera diferente. No, lo que quiere decir es que Dios ha conocido el final de los días, porque está determinado el número, pero también la forma como termina. ¿Qué está diciéndole a los amigos? La vida de mis hijos terminó porque Dios así lo había determinado. Y mi vida está a punto de terminar porque así Dios lo ha determinado. Dios es el que fija los límites de la vida, y el hombre no puede ni añadir con sus esfuerzos. ¿Se acuerdan que habían dicho los amigos? Si tú te arrepientes, si tú oras, entonces tal cosa. O sea, si tú obedeces a tus papás, si tú eres fiel al Señor, entonces tus días se alargarán. Si tenía un final, se va a alargar. Hermanos, nadie puede añadirle a los días, ni tampoco puede traspasar el término. Versículo 6. Le pide a Dios: aparta de él tu mirada. ¿De él quién? Del ser humano. Pero mire que en realidad está hablando del mismo, en tercera persona. Es como si estuviera diciendo: aparta de mí tu mirada, aparta de él tu mirada, para que descanse. Lo que había dicho en los capítulos anteriores. Hasta que cumpla su día como jornalero. Deja de derramar tu ira contra mí un momentico nomás mientras descanso. De esa manera podré descansar, reposar de toda la angustia que me has traído. O sea, Dios derrama angustia sobre toda la humanidad, y es Dios el único que puede darle de reposo al ser humano de todas las angustias que Él mismo le da. Dice que en Eclesiastés, Dios es el que nos dio carga de esta faena toda la vida. Fue Dios. Y de la misma manera que fue Dios el que nos cargó con el trabajo de la vida, también nos va a dar la capacidad para disfrutar de los frutos de lo que trabajamos, a los que a Él le agrada, dice Eclesiastés. Miremos Job 7:1. Dice: ¿no está el hombre obligado a trabajar sobre la tierra? ¿No son sus días como los de un jornalero? Miramos, hermanos, que vuelve a usar el mismo ejemplo, y este vendría siendo el tercer ejemplo. ¿Cuál es? El del jornalero. Una persona que tiene sus labores diarias, ¿sí? Tiene un tiempo establecido para trabajar. De la misma manera el ser humano tiene cargas, labores y trabajos determinados, y el término de su contrato tiene un fin. Esa es la forma como él quiere expresar con ejemplos lo que está enseñando. O bueno, aquí está orando, ¿sí? ¿Qué más ejemplos propone Job? 7 dice: hay esperanza para un árbol cuando es cortado, que volverá a retoñar, y sus renuevos no le faltarán.
Aunque envejezcan sus raíces en la tierra y su tronco muera en el polvo, al olor del agua reverdecerá y como una joven planta echará renuevos. Pero el hombre muere y yace inerte, el hombre expira, ¿y dónde está? Cuarto ejemplo, los árboles. Job compara la vida del hombre con los árboles. ¿Y qué quiere decirnos? Que un árbol, hermanos, tiene esperanza. Incluso cuando un árbol muere o cuando es cortado, incluso ahí tiene esperanza de volver a reverdecer. Tiene esperanza de que salgan renuevos otra vez, incluso del mismo tronco que ha sido cortado. Ante la sola presencia de agua puede ser restaurado, revivido y volverá a aparecer como si fuera una planta joven. En cambio, hermanos, el ser humano cuando muere queda inerte, yace inerte. ¿Dónde quedan sus fuerzas? Ya no queda esperanza. Entonces, ya no solamente compara la vida del ser humano con la naturaleza en cuanto al fin, ahora peor aún, o más bien, de forma más clara, dice Job, la misma naturaleza tiene más esperanza de vida que el ser humano. Porque un árbol, cuando es cortado, puede retornar. En cambio, cuando un hombre muere, ya será inerte para siempre. Siguiente ejemplo. Dice: como las aguas se evaporan del mar, como un río se agota y se seca, así el hombre yace y no se levanta, hasta que los cielos ya no sean. No se despertará ni se levantará de su sueño. Siguiente ejemplo. Imaginémonos, hermanos, un lago cuyas aguas se evaporan. ¿Esas mismas aguas que salieron de ahí regresarán? No. Imaginémonos un río que ya se secó absolutamente. ¿Las aguas dónde están? De la misma manera, hermanos, así como las aguas se agotan de un riachuelo o se evaporan de un lago y ya no regresan, de la misma manera el ser humano cuando muere nunca más podrá volver a levantarse. ¿Cuál es el tiempo límite para que se pueda levantar? Dice, hasta que los cielos ya no sean. Cuando uno lee palabras como esta o lee un Eclesiastés, que son muy similares, pareciera un tono pesimista, existencialista, trágico, pero no, en realidad, hermanos, quiere resaltar de forma realista quiénes somos y qué tenemos. De esa manera podremos valorar lo que realmente tiene valor, aquello que realmente es eterno, el Señor. Si no recordamos que nuestra vida es como una flor, como una sombra, como el trabajo de un jornalero, nos acomodamos, nos volvemos idólatras de la vida. Pero si recordamos que tiene más esperanza un árbol, porque nos puede pasar, hermanos, como un riachuelo seco, entonces se nos bajan de manos los aires y volvemos a la tierra humillados ante el Señor. Solamente Él es nuestra esperanza. Y dice, también en ese pasaje podemos deducir la esperanza de ¿qué? De la resurrección. Aquí, hermanos, podemos ver que la fe salvadora tiene una doctrina fundamental, la doctrina de la resurrección. Para Job está muy claro que cuando alguien muere, ya no hay más, se acabó. Pero con ese pasaje podemos deducir la esperanza de la resurrección, porque hay un límite. Hay un límite para ese sueño profundo. ¿Por qué él dice sueño profundo? Porque la persona ya es inerte, queda ahí acostada, muerta, sin fuerza, sin vida, ¿sí? Pareciera que estuviera dormida. Entonces es poético, no quiere decir que esté dormida la persona. Bueno, entonces hay un límite para ese sueño profundo e inerte en el que yace una persona muerta. ¿Y cuándo es el límite? El día de la segunda venida de Cristo. Vamos a Daniel 12:13. Le dice el Señor a Daniel:
Mas tú sigue hasta el fin. Descansarás y te levantarás para recibir tu heredad al final de los días. O sea, hasta que ya no haya cielo. Y cuando ya no haya cielo, porque recordemos que en Apocalipsis dice que estos cielos serán enrollados, terminarán, huirán ante la presencia del trono blanco. Entonces hay un término para ese dormitar aparente, y será el día de la segunda venida de Cristo. Y en este punto, en el versículo 13, él expresa un deseo, hermanos, inigualable en toda la Biblia. Personalmente no recuerdo, hermanos, a alguien que haya dicho una expresión como esta. Y él dice: ah, Señor, oh Dios, parafraseando, si me escondieras en el Hades mientras pasa tu ira. Wow, hermanos, qué hermoso. Él se detiene de haber estado hablando de la brevedad de la vida y exclama un deseo único en la Biblia. Y dice: yo quisiera que Dios me escondiera en el Hades mientras deja de estar enojado conmigo. Es que Job sabe que solamente hay una vida. Solo hay una vida. Nadie puede volver a vivir. Eso está en el versículo 14. Nadie puede volver a vivir. Y solo hay una vida. Entonces para Job es aterrador sentir que en esa única vida que tiene va a terminar bajo la ira de Dios. Va a terminar con Dios enojado en su vida cortica, que ya se le va a acabar. Entonces es como si le dijera: Señor, haz una pausa con mi vida y llévame al Hades, al Seol, al sepulcro, mientras se te pasa la ira. Cuando se te pase, sácame allí otra vez, y cuando regrese estaré reconciliado contigo. Lo aterra, hermanos, pasar sus últimos días bajo la ira de Dios, así que pide a Dios que haya una pausa. O sea, déjame en el Hades, pero luego vuelve a traer a la vida. O sea, él expresa el deseo de volver a vivir la misma vida. ¿Sí? Él no está diciendo que vaya a haber una reencarnación o que vaya a haber una resurrección previa o algo así. Por eso les digo que es un deseo único. Es solamente una exclamación, no es una declaración profética o una doctrina de que así vaya a ser, no. Él expresa sus sentimientos de esa manera. Versículo 15. Notamos, hermanos, que aunque él siempre ha dicho que la esperanza él se está agotando como la lanzadera al tejedor, todavía tiene la esperanza viva, como la de un guerrero que en una batalla espera su relevo. Es como si dijera: estoy en plena tribulación, pero Dios puede intervenir y sacarme de la guerra, por lo menos mientras Él deja de estar enojado conmigo. Miremos 7:9. Como nube que se desvanece, o sea, ya había puesto ejemplos antes. El ejemplo que había puesto antes era el de la nube. Como nube que se desvanece y pasa, así es el que desciende al Seol y no subirá de allí. ¿Sí? O sea, él está hablando de que el que muere queda inerte, el que muere ya. Al árbol le toca el agua y se reverdece. Así esté muerto y viejo. Pero cuando el ser humano muere, nadie puede subir de ahí. Entonces abre un paréntesis y dice: pero tú podrías meterme allá en el Seol mientras se te pasa la ira y volverme a sacar. Eso también, hermanos, resalta el conocimiento que Job tiene de Dios. Recordemos que la Biblia dice que Abraham entregó a Isaac porque él sabía que Dios podía resucitar entre los muertos. O sea que Abraham tenía fe en que Dios podía resucitar a Isaac. Pues Job sabe, hermanos, y tiene la misma fe, el mismo tipo de fe. Porque dice: Dios me puede meter en el Hades mientras tanto y después me puede volver a sacar. Me puede resucitar después de morir. Es la misma fe de Abraham. La misma fe que aparece en Romanos y en Gálatas, la tiene Abraham y la tiene Job.
No hay diferentes tipos de fe, la fe es una sola. Y se caracteriza por reconocer el poderío, hermanos, de Dios, que pueda sacar a alguien de la muerte incluso. Miremos 10:3. ¿Te parece bien oprimirme, desechar la obra de tus manos y favorecer los designios de los impíos? Eso es lo que le había dicho el Señor en el capítulo 10. O sea, tú me hiciste a mí, me formaste, me diste esa forma que yo tengo. ¿Y por qué te pones como deleitándote en destruirme si yo soy tuyo? Ahí vemos, hermanos, la fidelidad de Job, ¿sí? La perseverancia de Job. Él siente que él le pertenece a Dios, aun cuando siente que Dios se volvió su enemigo. Y sabe que Dios puede retomar su vida del Hades. Sobre el tema de que la vida es una sola, ya lo vimos en Job 7, en Job 14, y hay otro versículo, vamos a Hebreos 9:27. Este pasaje es bueno, hermanos, tenerlo presente cuando uno se encuentre con personas con sus ideas orientales, extravagantes y muy paganas, que creen, hermanos, en otra vida, algo así. Está establecido para los seres humanos que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ese versículo también tumba, hermanos, por el suelo la doctrina del purgatorio, porque la doctrina del purgatorio dice que el que se haya muerto con pecados veniales, sin haberse confesado o realizar los sacramentos para perdón aquí, en el purgatorio la persona se purifica para de ahí pasar al cielo. O sea, hermanos, una segunda oportunidad, algo así. La escritura es muy clara y dice: solo hay una muerte para todos, y está establecido que después de la muerte viene el juicio. Ese juicio que dice vida o perdición. ¿Hay más? Volvamos a Job. Versículos 15 y 16. Job dice: escóndeme de tu ira en el Hades, pero pon un plazo, no vayas a dejar ahí. Quisiera que me escondieras en el Hades, pero pon un término, un plazo. Y cuando pase ese plazo, tú me llamarás y yo te responderé. Cuando yo te responda y te acuerdes de mí, de que me habías dejado allá en el Hades porque se cumplió el plazo, y me veas venir hacia ti, versículo 16, añorarás las obras de tus manos. Uy, hermanos, es hermoso. Él está hablando del amor paternal que siente Dios por sus hijos, y él sabe que Dios lo siente por él. Imaginémonos la escena, es solamente para efectos imaginativos, porque no va a ser así, pero imaginémonos, o por lo menos que Dios meta en el Hades a alguien, lo saque, así como yo quería plantear, que efectivamente Dios haya hecho eso, y él está enojado con una persona, pero la ira lo aplasta. Entonces la persona le dice que lo esconda en el Hades mientras se le pasa la ira. Entonces Dios lo esconde en el Hades, hermanos, y pone un plazo, hasta tantos años allá en el Hades. Cuando ya se cumple el plazo, Dios va al Hades y lo llama, y la persona viene corriendo hacia él como un niño con su papá. ¿Qué más pasaría? Versículo 16. Porque es que mientras estuve escondido en el Hades, dejarías de estar pendiente de mis pecados. Dejarías de estar pendiente de mis pasos. Ya no me observarías más como lo has estado haciendo. Es más, versículo 17, todo mi pecado lo meterías en una bolsa y lo sellarías y te desharías de él.
¿Vemos la idea, hermanos, que tiene? Hay dos doctrinas implícitas ahí. Primero, la doctrina de la resurrección. ¿Esto va a suceder en qué sentido? Tesalonicenses dice que los muertos en Cristo resucitarán y después nosotros los que hubiéramos quedado, ¿sí? Iremos corriendo tras el encuentro del Mesías. En ese sentido tiene paralelo con esta sensación que está expresando Job. Y segundo, también encierra la doctrina de la redención particular, porque está diciendo: Dios me está haciendo todo esto a mí porque me está enjuiciando por mis pecados, pero si Él me esconde en el Hades, estaría cubriendo de su vista mis pecados, o sea, dejaría de verlos, los tomaría, los metería en una bolsa y las sellaría, o sea, le pondría un seguro que solamente Él podría quitar. Esa es la redención. Eso es lo que hizo Dios con nosotros. Eso lo dice Miqueas. Salmos dice que Dios tomó nuestros pecados, los tiró a lo profundo del mar. Así como está lejos el occidente del oriente, así hizo alejar de nosotros nuestras iniquidades. Job está hablando de eso. Hermanos, Job conoce a Dios. Él no tiene salmos ni Miqueas en la mano, pero habla de Dios con verdad, con veracidad, con un fervor puro. Y eso, hermanos, que al final dice: de oídas te había oído. Y a pesar de todo esto, por eso, hermanos, es que cuán poco hemos oído de Él. Miremos 10:6. Estás al acecho de mi iniquidad, andas indagando tras mi pecado, o sea, me estás investigando y sacándome en cara mis errores. Por eso escóndeme en el Hades. Mientras tanto, ya dejarías de ver mis pecados, dejarías de estar observando mis pasos y estaría escondido allá mientras se te pase el aire. Todos estos deseos, hermanos, pareciera que fueran inútiles. ¿Será que Dios va a conceder esto? No, hermanos, mejor. Todas esas esperanzas se hacen reales y mejores en Cristo. Cuando un justo, cuando un santo muere, él no está escondido de la ira de Dios en el Hades. Todo lo contrario, Cristo nos abrió acceso al paraíso inmediatamente. Estamos escondidos de nuestros errores, de nuestros pecados, libres al fin de la corrupción de nuestra mortandad, pero al lado de Él. Por eso dice la Escritura en Corintios que los deseos que Dios tiene con nosotros son mejores de lo que pueda subir de nuestro corazón. Job, ¿tú piensas que eso es una buena idea? Suena bonito, ¿cierto? Pero mis planes son mejores. Porque, hermanos, ustedes y yo no estaremos escondidos en el Hades. Estaremos refugiados en el altar del cielo. No mientras pasa la ira, sino disfrutando de la justificación perfecta que recibimos en Cristo. No hay una bolsa que tenga guardada nuestros pecados. Nuestros pecados no existen. Fueron borrados por la sangre del unigénito de Dios. ¿Sí? Entonces, si para Job el Hades pudo ser un sitio para reposar de la faena de la vida y escapar de la ira divina, ¿qué significará para nosotros el paraíso? Ya tenemos la revelación completada y Cristo nos abrió un lugar, nos abrió paso al lugar celestial. Entonces, este deseo de Job se va a hacer real, pero mucho mejor de lo que Él está diciendo, incluyéndolo a Él mismo. Porque Él, hermanos, está cubierto por la sangre de Cristo.
¿Se acuerdan lo que hablábamos de la expiación limitada? A él le había aplicado todo esto. Él cuando muriera iba a ir al seno de Abraham. Y cuando Cristo ascendiera a los cielos, llevaría en un desfile victorioso todas esas almas de los santos del Antiguo Testamento al cielo. Ahí bajó. Entonces, mientras el cuerpo queda en la tumba, las almas suben ahora y esperan el tiempo de la redención del cuerpo en el día de la resurrección. ¿Se acuerdan cómo había dicho? Hasta que no haya cielo, así va a ser. Vamos a Lucas 23, 43. Jesús le dijo al hombre que está al lado de él: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre no estaba pidiendo eso. Ni siquiera Job estaba pidiendo eso. Pero ese Cristo nos dio acceso. Miremos, Lucas 16, 25. Abraham le dijo al rico: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro males. Pero ahora Lázaro es consolado aquí y tú atormentado. Los santos que morían iban al Hades a reposar, como ya lo hablábamos antes. Y si eso pasaba antes de Cristo, hermanos, ahora que ya hay acceso directo al paraíso, tendremos mucho más que reposo. Vamos a Hebreos 12, 22. Dice: ustedes en cambio se han acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Os habéis acercado a Dios, juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, mediador del nuevo pacto. Hermanos, Cristo perfeccionará nuestros espíritus. Por eso estaremos allí en el cielo inmediatamente. No estaremos esperando un sueño inconsciente aquí. No estaremos en el Hades allá esperando a que se esconda Dios de su ira. No. Seremos traspuestos allí ante el Señor por Cristo, en reposo, en consuelo. Pues vamos a Job, versículo 18. Todas esas esperanzas hermosas que ha expresado Job eran un paréntesis de la oración, o bueno, otra parte de la oración, del discurso acerca de la brevedad de la vida. En el versículo 18 cierra el paréntesis y retoma los ejemplos. Dice: un monte derrumbado, versículo 19, peñas, bueno, las piedras de los ríos, ¿sí? Otros dos ejemplos. Primero, cuando una montaña grande se desmorona y caen rocas enormes de ella al suelo, ¿quién podría tomar las rocas y ponerlas como estaban antes, para que la montaña que se derrumbó vuelva a ser como antes? Así es el ser humano cuando muere. Ya no se puede volver a levantar. Esa es la idea que él está expresando. También el ser humano es como las piedras de los ríos, las cuales son desgastadas hasta convertirse en polvo. Esto, hermanos, se llamaría cientos de años después como erosión fluvial. Mire que Job ya hablaba de temas como ese, temas de física, erosión fluvial. Por el pasar de las aguas, las rocas son desgastadas y convertidas en polvo. Así es la vida del ser humano. ¿Y qué dice Job? Es Dios. Dios es el que derrumba la montaña. Dios es el que desgasta las piedras. Dios es el que consume las esperanzas del ser humano. Versículo 19. Así como esos hechos de la naturaleza ocurren por su providencia, de la misma manera Dios destruye la esperanza del ser humano. Claro, hermanos, santos, impíos,
sabios y necios, todos hemos de morir. Y cada día que pasa es un día menos de vida. Dios, hermanos, termina nuestras esperanzas de esa manera, para que no nos vanagloriemos y recordemos lo mortales que somos. Versículo 20. La muerte es el destino inmutable de todos nosotros. Hemos de morir. La única excepción a la regla sería el arrebatamiento. En otras palabras, versículo 20, Dios siempre prevalece contra el ser humano. Si el ser humano quiere jactarse, si el ser humano quiere enorgullecerse, si quiere enfrentarse a Dios, Job dice, en la pelea tú siempre vences al hombre. Tú siempre lo vences. Incluso cuando lo despides, le cambias la apariencia. ¿A qué se refiere? A la forma cadavérica cuando el hombre muere. Sus facciones cambian, su vida se vuelve un objeto duro y frío, inerte. Lo vences. Tú siempre vences al hombre y lo despides desfigurado. Dicho de otro modo y para terminar, Dios siempre vence a los seres humanos independientemente de sus propias esperanzas de vida, independientemente de sus capacidades. Es más, la desaparición del hombre de la escena de la vida es algo que pasa inadvertido para siempre. Dios venció a un fulano que desapareció y no dejó rastros de nada. Su desaparición no cambia en nada el curso de la historia, todo sigue igual. Así somos. Versículo 21. Si los hijos de esa persona fueran exitosos o humillados, ella no sabría nada. No está por allá en una luna, en una nube mirando lo que le pasa a su nietecito. No está por allá, hermanos, en una estrella mirando lo que le pasa a su esposa, a su esposo que dejó, a sus hijos. No sabe nada. Eso es pesimista. ¿En qué sentido? Para la cultura de ese tiempo, la idea de la muerte era, sí, incluso mucho más vívida que para nosotros hoy día. Hoy día la gente está más ocupada en fiestas, inventarse festivos, paseos, y no piensan que la muerte muy pocas veces. Antes lo tenían muy presente. Entonces para ellos era un consuelo ¿qué? Tener muchos hijos. Los hijos eran como la posteridad, como el sentir que ellos no serían olvidados, que dejarían algo aquí cuando no existieran. Y Job dice, ni siquiera los hijos, usted sabrá si son humillados o exitosos, o sea, ni siquiera nuestra esperanza puesta en nuestros hijos es una esperanza que Dios no pueda vencer. Por eso dice, siempre nos vences. Versículo 22, y mientras habita en su cuerpo sufrirá dolores y pruebas. O sea, es así, Señor, la vanidad a la que nos ha sujeto a nosotros los humanos a causa del pecado. Vivimos y trabajamos llenos de pruebas, de tribulaciones, sabiendo que poco a poco nos vas consumiendo, poco a poco nos vas desintegrando. Y cuando esto se acabe, nunca más volveremos a levantarnos hasta que no haya cielo. Y mientras tanto, y estemos en ese cuerpo, tendremos dolores, sufrimientos, ¿sí? Suena un poco pesimista, hermanos, por la situación misma de Job, pero el libro de Eclesiastés complementa esto con una esperanza. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Oremos.